Hola, buenas tardes otra vez, acá Moisés. Siempre se nos dijo que por la desobediencia del hombre es que Jehová o Dios nos mandaba los castigos, que por culpa de nuestro actuar y que no seguíamos sus mandatos, siempre la condenación venía al ser humano. Pero ¿qué pasa si la Biblia nos enseña que Dios interfería en la voluntad del hombre? ¿Qué pasa si el libre albedrío que ofrecía Dios en alguno de sus versículos y que nos enseñan tanto en sus iglesias, de diferentes denominaciones, por cierto, están equivocados y nos están manipulando con algún versículo sabiendo que la Biblia nos muestra y nos da muchos ejemplos de que Dios, o Jehová más bien, siempre interfirió en el libre albedrío del hombre y no lo dejó hacer lo que quiso? Empecemos ya de una vez. Vamos al Deuteronomio. Libro del Deuteronomio, el primer ejemplo, número 1. Libro del Deuteronomio capítulo 2, desde el versículo 26 hay una historia cuando los hijos de Israel estaban en el desierto. Sabemos que cuando Moisés los liberó de Egipto, ellos anduvieron 40 años en el desierto, en un camino de 11 días gracias a su supuesta desobediencia. Pero vamos a lo mismo. Este es el primer caso de cuando la Biblia muestra que Jehová interfirió con la libre voluntad del ser humano. Dice el versículo 26 del capítulo 2 del libro del Deuteronomio. Y envié mensajeros desde el desierto de Cademot a Seón, rey de Hesbón, con palabras de paz, diciendo: pasaré por tu tierra por el camino iré, sin apartarme ni a diestra ni a siniestra. La comida me venderás por dinero y comeré, y el agua también me darás por dinero y beberé. Solamente pasaré a pie como lo hicieron conmigo los hijos de Esaú, que habitaban en Seir, y los moabitas que habitaban en Ar, hasta que cruce el Jordán a la tierra que nos da Jehová nuestro Dios. Mas Seón, rey de Hesbón, no quiso que pasásemos por territorio suyo, porque Jehová tu Dios había endurecido su espíritu y obstinado su corazón para entregarlo en tu mano como hasta hoy. Y me dijo Jehová: he aquí yo he comenzado a entregar delante de ti a Seón y a su tierra, comienza a tomar posesión de ella para que la heredes. Y nos salió Seón al encuentro, él y todo su pueblo, para pelear en Jaasa. Mas Jehová nuestro Dios lo entregó delante de nosotros, y lo derrotamos a él, a sus hijos y a todo su pueblo. Tomamos entonces todas sus ciudades y destruimos destruimos todas las ciudades, hombres, mujeres y niños. No dejamos ninguno. En este primer caso vemos que para pasar por una tierra, le enviaron unos mensajeros al rey de Seón con paz a decirle que solo querían pasar por ahí, porque tenían que cruzar a la tierra que Jehová les había prometido. Ya vamos viendo que la tierra no estaba vacía, era una tierra que tenía mujeres, que tenía niños. Pero aún así, dice el versículo 30, para que lo anoten: y Jehová, mas Seón, rey de Hesbón, no quiso que pasásemos por territorio suyo, porque Jehová tu Dios había endurecido su corazón y obstinado para entregarlo en tu mano. Como Jehová necesitaba entregar al rey, no tuvo más opción que obstinarle su corazón, para que él no pudiera tener ni siquiera voluntad a unos mensajeros de paz y le entregaran toda la ciudad. El problema es que aquí no solo murió el rey por culpa de Jehová que endureció su corazón. Aquí dice que no quedó ninguno, que quemaron toda la ciudad y que murieron mujeres y niños. Niños inocentes que apenas estaban empezando a educarse, pero como Jehová endureció su corazón, realmente no hubo opción para ellos. Esta es la primera opción, y yo quiero que tú por lo menos tengas un corazón parecido al de Jesús a la hora de juzgar este escrito. Yo no te estoy diciendo que salgas corriendo a gritarle al pastor, pero es que ¿cómo es posible que nos digan que si venían unos mensajeros en paz, diga porque Jehová tu Dios endureció su espíritu y obstinó su corazón para no dejarlo pasar? Esto vino directamente de Jehová, así en la iglesia no nos enseñan a repetir esto. Este es el primer ejemplo. Vamos al segundo ejemplo, que está en Josué capítulo 11, versículo 20. Josué, el libro del Josué capítulo 11. Versículo 20. Miren esta historia que la verdad es para uno asustarse. Dice un título en el versículo 16, capítulo 11, versículo 16. Josué se apodera de toda la tierra. Tomó pues Josué toda aquella tierra, las montañas, todo el Negev, toda la tierra de Gosén, los llanos, el Arabá, las montañas de Israel y sus valles, desde el monte Alac hasta que sube hasta Seir, hasta Baal-Gad en la llanura del Líbano, a la falda del monte Hermón. Todo tomó a sí mismo todos sus reyes,
y los hirió y mató. Por mucho tiempo tuvo guerra Josué con estos reyes. No hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los hijos de Jebeos, salvo los heveos que moraban en Gabaón, todo lo tomaron en guerra. Porque esto vino de Jehová, que endurecía el corazón, el versículo 20, miren lo que dice. Porque esto vino de Jehová, que endurecía el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel, para destruirlos, y que no les fuese hecha misericordia, sino que fuesen desarraigados, como Jehová lo había mandado a Moisés. ¿Están leyendo conmigo? Mira, porque esto venía de Jehová, que endurecía el corazón de ellos, para que resistiesen con guerra a Israel, para destruirlos, y que no les fuese hecha misericordia, sino que fuesen desarraigados. Esto no hay nada que analizar ni que explicar acá. Aquí te están diciendo que Jehová era un Dios de guerra. Jehová no era un Dios de amor. Entonces, él, la mejor manera que tenía para ejercer y mostrar su gloria, era endurecer el espíritu de la gente, como más adelante en los otros videos. Este video lo estoy haciendo para poder hablar de Moisés y toda la historia que sigue cronológicamente a los videos anteriores. Y también vamos a ver toda la historia del endurecimiento del corazón de Israel, para el corazón de Faraón, para no dejar salir a su pueblo. Y cómo Jehová mató a mucha gente inocente y animales inocentes, simplemente para mostrar su gloria. Realmente estos no son los actos de amor de un Dios que ama a su pueblo, que ama a su creación y que quiere la superación y el perdón de sus hijos. Realmente esto está muy lejos. Esto es un espíritu de guerra. La mejor manera para contender de él era endurecer el corazón de sus enemigos para que Israel pudiera contender y tener la razón suficiente para ir a guerra y la justificación suficiente para ir a guerra. Esto es de verdad un ejemplo para no seguir y realmente merece toda la atención de nosotros y de las iglesias en vez de estar perdiendo tiempo con tanto tema banal. Este fue el segundo ejemplo en Josué 11, capítulo 20. Vamos al tercer ejemplo, que está en Jueces, capítulo 14, versículo 4. Vamos a buscarlo en la Biblia, porque es que esto no se trata de que me crean a mí porque yo lo digo, o porque yo estoy aquí hablando delante de una cámara. Realmente esto se trata de que ustedes lean. A nosotros siempre nos instan a que esto es un manual de vida. Bueno, léete el manual. Todo manual está destinado para que tú te lo leas. Cuando tú empieces a leer esto te vas a dar cuenta. Esto simplemente se analiza solo. Acuérdate, Jueces, este es el ejemplo número 3. Jueces capítulo 14. Desde el versículo 1 podemos comenzar la historia. Dice, Sansón y la mujer filistea de Timnat. Dice, Sansón era un juez de Israel. Cuando murió ya Moisés y Josué, estas personas que estaban destinadas a tomar las tierras prometidas para el pueblo de Israel, Dios iba levantando jueces cada vez que el pueblo se perdía de pronto en la directriz de guerra que debían llevar. En el momento le tocaba a Sansón. Recuérdense, Sansón, el de la cabellera larga, el de gran fuerza. Bueno, ese personaje es el de esta historia. Estamos en el libro de los Jueces, capítulo 14, desde el versículo 1 dice, descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Los filisteos eran el pueblo con el que ellos mantenían en guerra en esa época. Y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos en Israel, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos, Sansón. De verdad, Sansón, no es posible, mi hijo, que tú tomes mujer de las tuyas, de las que están acá y suficientes para ti. Acuérdate que esto es un pueblo machista, que la mujer no tiene opción y que tú nada más necesitas escoger y se te dará, porque tú eres el juez de la época. No, así no fue. Lamentablemente, por más que el papá y la mamá le preguntó que si no había mujer entre su pueblo, que por qué de todas iba ya a buscar mujer para coger guerra, ¿sabes qué pasó? Y Sansón le respondió a su padre, padre, tómeme esta por mujer porque esta es la que me gusta. Mira lo que dice el versículo 4. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía ¿de quién? De Jehová. Porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. ¿Cuál era la ocasión de Jehová
para buscar de pronto contienda contra sus enemigos, endurecer un corazón y forzarlo a que te guste a alguien del pueblo ajeno. Oye, qué interesante. Historias como las de Helena de Troya y el resto de estas historias, la verdad, se cuentan solas. ¿Cómo es posible que un Dios, ya no encontrando más opción de guerra, la única opción es poner a un juez, a su escogido de la época, a que no se enamore de una de las hijas de su pueblo, sino de sus enemigos? Realmente esto nos dice, miren lo que dice el versículo 4, se lo puedo volver a leer. Dice, mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos. O sea, realmente ya ni siquiera nosotros tenemos libertad de enamorarnos de quien nos gusta. Realmente, si tú eres seguidor de la Biblia, esto no te dice que las veces que te has equivocado, mujer, con ese hombre que no te conviene, o con esa mujer que no te conviene, hombre, ¿no será que esto vino de Jehová, que buscaba ocasión contra alguien? Porque si tú crees en esto y tú dices que esto es el manual de vida, entonces esto te afecta directamente a ti, y es posible que caigas en las garras de un amor falso, como Jehová se lo mandó a Sansón. Este es el ejemplo número 3 solamente de varios. Solamente voy a mencionar estos 5, pero hay muchos en la Biblia. Esto te lo estoy diciendo para que tú vayas de un libro a otro leyendo las historias. Te invito a que no me creas, ves y búscalo tú solo. Vamos al ejemplo número 4. Está en Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 25. Vamos a buscarlo. El libro Primero de Samuel, capítulo 2, en el versículo 25. Dice en el versículo 22, vamos a ir leyendo la historia, pero Elí era muy viejo, y todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y oía todo lo que sus hijos hacían con Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes, hijos? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena la fama que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Los hijos de Elí eran unas personas que de pronto tenían un título en el pueblo, eran personas visibles del pueblo, eran ejemplo del pueblo, y los hijos de Elí se comportaban mal ante los ojos de Dios en cuanto a los sacrificios de Jehová. Particularmente en videos pasados hemos hablado que Jehová exigía muchos sacrificios, y los personajes de Jehová siempre hacían sacrificios porque él demandaba sangre. Esto es una realidad que podemos analizar en mis otros videos. Te invito a que te suscribas al canal, aprovecho, y veas mis otros videos que están todos correlacionados con estos temas. El papá les estaba aconsejando a sus hijos, les decía, hijos, no es bueno que lo que ustedes están haciendo, se están comportando mal. Es posible que como ustedes son visibles, hagan pecar al pueblo. Dice el versículo 25, si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero mira lo que dice. Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Ya el papá le estaban aconsejando. Se había dado cuenta. ¿Quién puede decir que tiene la razón hoy y que no peca? Tú puedes decir que tú no tienes pecado en ti. Yo la verdad no puedo. Yo soy un ser humano pecador que a veces, es más, muchas veces, no me manejo correctamente. Muchas veces estoy actuando mal y necesito a alguien que me diga, hombre, Moisés, esto que tú estás haciendo no está bien. ¿Por qué no corriges tu actuar? De manera que te vengan mejores cosas. Eso era lo que estaba haciendo el papá con sus hijos, dándoles un consejo, porque tú y yo sabemos que todos no nos manejamos correctamente en algunas veces. Pero ya vieron lo que dice. Pero ya Jehová había hecho resuelto morirme. El versículo 25. Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. O sea que como Jehová ya tomó la decisión de que no había misericordia para ellos, sea lo que sea que estuvieran haciendo, ya ellos ni siquiera escucharon la voz de su padre. De verdad que miedo todas estas historias, que ni siquiera el hombre tiene opción de tomar decisiones por sí mismo. Parece ser que Jehová en muchos momentos toma tu corazón y lo endurece, lo obstina, según la propia Biblia, para tomar decisiones a su conveniencia o a sus planes superiores, que por lo general, ojo,
porque ninguno de estos planes que he visto, estas decisiones fueron tomadas para algo de amor. Estas decisiones fueron tomadas para sangre y para muerte, así como lo hemos leído, básicamente para guerras, porque hasta la historia de amor de Sansón, Jehová no le permitía tomar mujeres israelitas, precisamente para tomar guerra con los filisteos. Vamos a seguir para que ya no se me extienda más el video porque ha estado muy largo. Aprovecho y le doy gracias a todos los que me han acompañado hasta este momento. El último ejemplo, el quinto de este video, hay muchos más en la Biblia. Está en el segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículo 1. Vamos a buscarlo. Ya les dije, no me crean. Es importante que ustedes busquen por ustedes mismos esto. Segundo libro de Samuel, capítulo 24. Es la historia del censo. A esta historia le voy a hacer un video solo al censo porque es muy extensa. La verdad es la historia, creo yo, que más macabra y donde más muertes de seguido ha hecho Jehová en nombre de una cosa que tomó su decisión él mismo. Mira lo que dice el versículo 1. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel. Realmente, leyendo el versículo 23, hablaban de los valientes de David, de cómo uno mató a 800 hombres, el otro mató a 300, y cuentan esas hazañas como un orgullo. Te invito a que leas 2 de Samuel, versículo 23, lo que antecede a esta historia del censo de David. Y es realmente como unos hombres de David se enorgullecen y le llaman los valientes por cómo asesinaban a muchas personas. Pero en fin, ¿qué culpa tenemos si eso es lo que enseña toda la Biblia? Y lástima que las iglesias no enseñan esas historias. Bueno, el versículo 1 del capítulo 24 de 2 de Samuel dice: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, porque él se le encendían iras. Cuando él encomendó a Moisés ir a liberar a su pueblo, y ya Moisés iba, Séfora tuvo que quitarle el prepucio a su hijo de rapidez y sacrificarlo, porque Jehová, el ángel de Jehová, iba a matar a Moisés así de la nada. En el video siguiente voy a hablar de eso. Dice, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos. Incitó a David contra ellos a que dijese, ves y haz un censo de Israel y de Judá, a ver cuántos hombres tenían en el ejército. Te voy a resumir la historia porque le voy a hacer un video donde la voy a leer toda. Incita a David, es decir, esto no nace de la voluntad de David, para que vaya y cuente los hombres que pueden pelear en el ejército de Israel. Sacan la cuenta de 830,000 hombres. Cuando David como que cae en cuenta de qué fue lo que hizo, va y dice, hombre, ¿yo por qué hice este censo? Como que recapacita, sale de ese menjurje que lo tenía Jehová. A mí me recuerda mucho esto a los mensajes que salen en los periódicos. Se lo devuelvo doblegado, se lo devuelvo amarrado, de rodillas. Esos brujos que supuestamente devuelven personas doblegadas, así como cuando David despertó de eso que hizo y le dice, Jehová, pequé contra ti, porque David ni siquiera sabía que era Jehová el que lo había incitado a hacer este censo. Y él le dice, Jehová, perdóname, no sé qué fue lo que hice al hacer este censo. Y Jehová le pone 3 castigos, Dios mío, a escoger. El primero era 7 años de hambre para el pueblo. El segundo era que durante 3 meses le vinieran el ejército contra ellos, los persiguieran sus enemigos fuertemente en guerra. Y el tercero a escoger era que durante 3 días Jehová le mandara una peste al pueblo. Mira que primero, ojo con lo que vamos a hablar acá, porque lo voy a resumir lo del censo, para explicar es que Jehová incitó a David. Aquí lo que estamos hablando es que no existía libre albedrío. Esto no fue idea de David. La Biblia dice que Jehová incita a David y luego lo pone a escoger por ese acto que Jehová hizo, entre 3 castigos, uno cual peor del otro. David, ya viéndose sin opción, dice, mejor es que caigamos, mira qué inocente David, mejor es que caigamos en manos de la misericordia de Jehová. Y escoge el castigo de la peste de los 3 días de Jehová. Y cuando David sacrifica animales y le dice, por favor, al ángel de Jehová que pare, ya iban muertos 70,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Esto es serio, por una cosa que hizo la voluntad misma de Dios. Realmente no he entendido cómo en las iglesias por tantos miles de años siguen echando las historias de siempre.
y en ningún momento son capaces de analizar esto, que es muy serio. Ahora bien, en los videos siguientes vamos a seguir viendo otras veces que Jehová interfirió con la voluntad del ser humano. Todas las veces con propósitos de sangre y con propósitos de muerte, porque ni una vez fue para salvar al pueblo de ninguna destrucción. Antes fue para generar miedo, para generar confusión y para generar distracción. Yo sé. A mí también en las iglesias me enseñaron a defender todo a cualquier costa. Me enseñaron a defender que Jehová es un fuego consumidor y que lo que Él consume, yo tengo que justificarlo porque sí. Pero a mí un maestro de amor me enseñó que el perdón era la solución a todo. Jesús perdonó a la que la gente de la ley quería condenar como la mujer que iba a ser apedreada. La ley de Jehová decía que tenía que morir a piedra porque ese era el mensaje de condenación. Pero Jesús dijo, quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y hoy te digo lo mismo. Si tú dices que toda esa gente que generaron esta prohibición, porque es que esto es una anulación del libre albedrío y de la voluntad de la gente para tomar decisiones. Y todo esto llevó a sangre y a muerte. Nunca vida y nunca amor, como me enseñó Jesús. De verdad te invito a que leas. No me creas nada de lo que acabé de decir. Mas sin embargo, ves a la lectura y trata tú mismo de entender cómo Jehová causó toda esta muerte. Y por favor, aléjate de lo que te dijeron las iglesias un segundo. Y piensa esto. A ver si tú y si Jesús, con su mensaje de amor, ha podido hacer y desencadenar toda esta muerte. Que el amor de Jesús siempre esté contigo. Y infinitas gracias por ver hasta acá este video. Si quieres seguir recibiendo este contenido y si quieres seguir leyendo conmigo la Biblia y analizando, te invito a que te suscribas y te espero en el próximo video. Saludos.